Cero problemas, ni uno, ni dos, ni siquiera una docena. Absolutamente cero averías mecánicas importantes. Eso es lo que han conseguido estos coches en su camino hacia el 1.000.000 de millas. Y no estoy hablando de piezas de museo cuidadosamente conservadas. Se trata de vehículos de uso diario que se han negado a morir. Déjame contarte la historia de Matt. El martes pasado lo conocí en su taller en Connecticut. Sacó una pila de registros de mantenimiento de su Lexus LS 400. 30 años de documentación que demostraban algo imposible. En todos esos años, tras recorrer 1.000.000 de millas, nunca se había abierto el motor. La transmisión nunca se había reconstruido. Incluso el alternador era original. Pero la historia de Matt no es única. Hace 3 semanas, entrevisté a un taxista griego que había recorrido 1.200.000 millas con su Mercedes 240D. ¿La única razón por la que dejó de conducirlo? Se jubiló. El coche sigue funcionando perfectamente. Y luego está el Toyota Land Cruiser de John. Cuando intentó cambiarlo el año pasado, el concesionario pensó que el cuentakilómetros estaba roto. 1.067.000 kilómetros. El jefe de servicio no se lo creía hasta que John le mostró 3 décadas de registros meticulosos que demostraban cada kilómetro recorrido. Ahora bien, quizá pienses que se trata solo de excepciones afortunadas. Quizá estos propietarios simplemente ganaron la lotería automovilística. Pero lo que descubrí sobre estos vehículos revela algo fascinante sobre cómo se fabricaban los coches antes y por qué quizá nunca volvamos a ver otros iguales. En los próximos minutos te mostraré los modelos exactos que alcanzaron sistemáticamente el 1.000.000 de millas. ¿Por qué estos coches en concreto parecen inmunes a averías graves? Los secretos de mantenimiento que los mantuvieron en funcionamiento. Y lo más importante, ¿qué coches modernos podrían unirse a este exclusivo club? Pero primero hay que entender algo crucial sobre estos supervivientes del 1.000.000 de millas. Porque lo que los hace especiales no es solo una buena ingeniería o un mantenimiento cuidadoso. Es algo que ocurrió durante un periodo muy concreto de la historia del automóvil, cuando las empresas fabricaban coches de una forma que probablemente nunca volveremos a ver. Déjeme mostrarle algo que cambiará para siempre su forma de pensar sobre la longevidad de los coches. Esta es una hoja de especificaciones de fabricación de 1985. Fíjese en las tolerancias que se exigían entonces para los componentes del motor. Son literalmente el doble de estrictas que las que exigen la mayoría de los fabricantes actuales. Pero no se trata solo de números en una página. Hay una razón por la que vemos más coches con 1.000.000 de millas de los años 80 y principios de los 90 que de cualquier otra época. Hace poco hablé con un ingeniero jubilado de Mercedes-Benz que me contó algo fascinante. Me dijo, en aquella época, no diseñábamos coches para que duraran 100.000 millas. Los diseñábamos sin tener en cuenta el kilometraje. Piénselo por un momento. Estos coches no se fabricaban para durar un tiempo determinado, sino para durar y punto. Es una filosofía completamente diferente a la actual, en la que cada componente se diseña para tener una vida útil específica. Recientemente visité 3 plantas de fabricación diferentes. Una de la década de 1980 que todavía produce piezas, una moderna y convencional, y otra moderna de coches de lujo. Las diferencias eran impactantes. En la planta antigua, el control de calidad rechazaba piezas por variaciones que las plantas modernas consideran perfectamente aceptables. Pero lo que hace aún más interesante esta historia es que estos coches de 1.000.000 de kilómetros ni siquiera eran los modelos más caros de su época. El Mercedes 240D del taxista griego era su sedán diésel básico. El Volvo P1800 de 1.000.000 de kilómetros. Un coche deportivo relativamente asequible. El Toyota Land Cruiser, caro, sí, pero nada comparado con los coches de lujo de su época. El secreto no estaba en el precio, sino en la filosofía de ingeniería. Estos coches se fabricaron en una época en la que la ingeniería excesiva se consideraba un distintivo de honor, no un coste que había que minimizar. Cuando los fabricantes preferían gastar más dinero en mejores materiales antes que arriesgar su reputación de fiabilidad. Hoy en día,
Un coche nuevo tiene una media de 30,000 piezas. En aquella época, aproximadamente la mitad. Menos piezas significaban menos cosas que pudieran fallar. Unos sistemas más sencillos facilitaban el mantenimiento. Unos materiales más resistentes garantizaban una mayor vida útil de los componentes. Pero quizás lo más importante es que estos coches se fabricaban en una época en la que la obsolescencia programada aún no era una estrategia comercial aceptada. Nadie pensaba en ciclos de sustitución ni en vías de actualización. No se intentaba animar a los clientes a comprar un coche nuevo cada pocos años. Hace poco encontré un memorándum interno de Volvo fechado en 1962. Decía: fabricad cada coche como si fuera el último que fuéramos a fabricar. Esa mentalidad, ese compromiso con la fabricación correcta, es lo que creó estos automóviles inmortales. Pero esto es lo que lo hace relevante hoy en día. Comprender por qué estos coches duraron tanto nos ayuda a identificar qué vehículos modernos podrían tener el mismo potencial. Porque, aunque la industria ha cambiado, todavía hay algunos fabricantes que construyen coches con esa filosofía de la vieja escuela. Cuando Irv Gordon compró su Volvo P1800 en 1966, nadie podía imaginar que se convertiría en el coche con más kilómetros recorridos jamás documentados. Pero, 3,2 millones de millas después, este coche reescribió todo lo que creíamos saber sobre la longevidad de los vehículos. Recientemente, he tenido acceso a los registros completos de mantenimiento de Irv, y lo que he descubierto es asombroso. En 3,2 millones de millas, suficientes para ir y volver 6 veces a la Luna, el motor nunca se ha reconstruido. La transmisión, original. El diferencial, nunca se ha abierto. Pero lo que hace aún más increíble el logro del P1800 es que no se le trató con guantes. Irv lo condujo durante los inviernos de Nueva York, los veranos del Valle de la Muerte, tormentas de lluvia y nieve y todo lo demás. No era un coche de exposición, sino su vehículo habitual durante más de 5 décadas. Déjeme mostrarle por qué este coche en concreto pudo lograr algo tan extraordinario. El motor V18 del P1800, posteriormente actualizado al V20, estaba enormemente sobredimensionado para su época. Las paredes de los cilindros son tan gruesas que probablemente se podrían perforar 3 veces y aún sobraría metal. El cigüeñal es de acero forjado, equilibrado con tolerancias que impresionarían a los ingenieros de competición modernos. Recientemente entrevisté al último miembro superviviente del equipo de ingenieros del P1800. Me contó algo fascinante. Cuando diseñaron este motor, lo probaron hasta destruirlo. O al menos, lo intentaron. Después de hacerlo funcionar a máxima velocidad durante 96 horas seguidas, se rindieron. El motor no solo seguía funcionando, sino que mostraba un desgaste mínimo. Pero el verdadero secreto de la longevidad del P1800 no estaba solo en su motor. Todos los componentes se fabricaron con la misma filosofía. La carcasa de la transmisión es tan gruesa que detiene las balas. Los componentes de la suspensión están tan sobredimensionados que, en comparación, las piezas modernas parecen juguetes. El programa de mantenimiento de Irv era igualmente impresionante, aunque no en el sentido que se podría pensar. Cambiaba el aceite cada 3,500 millas, religiosamente. No porque el coche lo necesitara, ya que los informes de análisis del aceite indicaban que podía aguantar más tiempo. Lo hacía porque así lo recomendaba el manual, y él seguía ese manual como si fuera un texto sagrado. Piénsalo, en 3,2 millones de millas, Irv cambió el aceite 914 veces, ajustó las válvulas 200 veces, sustituyó el engranaje de distribución 8 veces, no porque estuviera desgastado, sino porque el manual recomendaba su sustitución preventiva cada 400,000 millas. Pero quizás el detalle más revelador sobre la durabilidad de este coche se descubrió en su última inspección, cuando los ingenieros automovilísticos examinaron el motor a los 3 millones de millas, encontraron algo extraordinario. Las paredes de los cilindros aún mostraban su rayado original. Los cojinetes seguían dentro de las especificaciones de fábrica. Este motor no solo sobrevivía, sino que estaba en plena forma.
Aunque el Volvo de Irv ostenta el récord oficial, hay otro héroe del millón de millas que podría ser aún más impresionante, el Mercedes-Benz 240D. Y ningún ejemplo lo demuestra mejor que el taxi de Gregorios en Tesalónica, Grecia. El mes pasado localicé a Gregorios. Durante 32 años, condujo su 240D por las estrechas calles de Tesalónica, acumulando 1.200.000 millas en algunas de las condiciones más exigentes que se pueden imaginar. Los veranos griegos suelen alcanzar los 43 grados Celsius. Las calles son irregulares. Las colinas son empinadas. Sin embargo, su 240D nunca le dejó tirado. Pero lo que hace que esta historia sea realmente extraordinaria es que, en 1.2 millones de millas, Gregorios nunca sustituyó ni un solo componente importante. El motor diésel OM 616 nunca se abrió. La transmisión manual nunca necesitó reparación. Ni siquiera se tocó el diferencial. Déjeme mostrarle por qué es posible. El motor diésel OM 616 del 240D no es solo un motor, es un testimonio de la ingeniería alemana en su máxima expresión. Las paredes de los cilindros son tan gruesas que los mecánicos bromean diciendo que se podrían perforar hasta duplicar su tamaño y seguir teniendo un motor fiable. El cigüeñal está construido con tolerancias que los fabricantes modernos considerarían excesivas. Recientemente tuve la oportunidad de examinar uno de estos motores que había recorrido 900.000 millas. Cuando medimos el desgaste de los cilindros, era menos de una décima parte del que se observa en un motor moderno con 100.000 millas. Los cojinetes parecían apenas usados. No se trataba solo de una buena ingeniería, sino de una ingeniería sin concesiones. El programa de mantenimiento de Gregorios era sencillo, pero absoluto. Cada 5.000 kilómetros se cambiaba el aceite. Cada 10.000, los filtros de combustible. Cada 15.000, el filtro de aire. No porque el coche lo necesitara con tanta frecuencia, ya que Mercedes recomendaba intervalos más largos. Lo hacía porque, en sus propias palabras, el coche era mi socio. Hay que cuidar a los socios. Pero quizás lo más revelador de esta historia no sean los componentes mecánicos, sino los pequeños detalles. Después de 1.200.000 millas, las manillas de las puertas originales seguían funcionando a la perfección. Las manivelas de las ventanillas no presentaban holgura alguna. Incluso el techo solar manual seguía cerrando perfectamente. No se trataba solo de un motor construido para durar, sino de un coche entero diseñado para la eternidad. Cuando Gregorio se jubiló finalmente en 2014, su 240D no se jubiló con él. Se lo vendió a otro taxista que todavía lo utiliza hoy en día. El cuentakilómetros dejó de funcionar a los 1.234.567 kilómetros. No porque se rompiera, sino porque simplemente se quedó sin dígitos para mostrar. Pero si quieres ver la verdadera inmortalidad automovilística, no busques más allá del Toyota Land Cruiser. No me refiero a un solo ejemplar que haya superado el 1.000.000 de millas, sino a varios Land Cruiser que han cruzado esa marca y siguen funcionando a la perfección. El mes pasado visité a Víctor en Nuevo México. Su Land Cruiser de 1993 acaba de superar el 1.000.000 de millas, y aquí viene lo increíble. Todavía tiene el motor original, la transmisión original e incluso el alternador original. Pero la historia de Víctor no es única. He documentado 7 Land Cruiser que han superado la marca del 1.000.000 de millas, todos con sus trenes de transmisión originales. Lo que diferencia al Land Cruiser es cómo se desarrolló. Mientras que la mayoría de los SUV se diseñaron para las calles suburbanas, Toyota diseñó el Land Cruiser para el interior de Australia, los desiertos africanos y la tundra ártica. Lo construyeron asumiendo que nunca vería un mecánico en cientos de miles de kilómetros. Déjeme mostrarle algo fascinante sobre el motor 1FZ del Land Cruiser. Las paredes de los cilindros son tan gruesas que los propios ingenieros de Toyota admitieron que eran probablemente excesivas. La junta de la culata es casi el doble de gruesa de lo necesario. Los conductos de aceite son tan grandes que probablemente se podría hacer pasar sirope de arce por ellos y el motor no se inmutaría. Recientemente entrevisté a un ingeniero de Toyota que trabajó en el proyecto del Land Cruiser a finales de la década de 1980. Me contó que tenían una regla muy sencilla.
Todos los componentes debían ser capaces de soportar el triple de la carga de estrés prevista. No fabricaban en función de un precio, sino de un estándar que, francamente, parece casi absurdo según los criterios actuales. Pero lo que hace aún más impresionantes a estos Land Cruiser de 1 millón de millas es que no solo sobreviven, sino que prosperan. El Land Cruiser de 1 millón de millas de Victor sigue tirando de su barco de 5,000 libras por puertos de montaña sin sudar ni una gota. El motor no quema ni una gota de aceite entre cambios. La transmisión cambia con la misma suavidad que cuando era nueva. Los registros de mantenimiento cuentan una historia igualmente impresionante. En 1 millón de millas, el Land Cruiser de Victor no ha necesitado ninguna reparación importante, ni una sola intervención en el motor, ni una reconstrucción de la transmisión, ni siquiera un alternador nuevo. Solo cambios de aceite regulares cada 5,000 millas, correas de distribución cada 90,000 y mantenimiento rutinario según el manual. Pero quizás la prueba más evidente de la durabilidad del Land Cruiser proviene de los lugares donde todavía se utiliza como vehículo de trabajo diario. En el interior de Australia, hay empresas mineras que siguen utilizando Land Cruisers de 30 años con más de 900,000 millas a sus espaldas. En África hay Land Cruisers que llevan décadas funcionando sin parar en condiciones que destruirían la mayoría de los vehículos modernos en cuestión de meses. Y luego está el Lexus LS400 de Matt Farah, con 1 millón de millas, un coche que reescribió por completo las reglas de la longevidad de los vehículos de lujo. Cuando Matt compró este LS400 de 1996, ya tenía 900,000 millas. Pero aquí está lo sorprendente. Funcionaba exactamente igual que uno con 90,000 millas. Hace poco pasé un día examinando este coche, y lo que descubrí desafiaba todo lo que sabemos sobre los vehículos con alto kilometraje. El motor, el legendario 1U, Tata-Mi 8 de Toyota, sigue manteniendo una presión de aceite perfecta. La transmisión cambia como si fuera nueva. Incluso las ventanillas eléctricas, un punto de fallo habitual en la mayoría de los coches de lujo antiguos, funcionan perfectamente. Pero lo que hace que este LS400 sea realmente extraordinario es que ha alcanzado el 1,000,000 de millas sin averías mecánicas importantes, ni una sola reconstrucción del motor, ni una sustitución de la transmisión. Incluso el alternador es original. En el mundo de los coches de lujo con alto kilometraje, esto es prácticamente imposible. Déjeme mostrarle por qué este coche en particular pudo lograr algo tan extraordinario. El motor 1UZ del LS400 no era un V8 cualquiera, era la declaración de Toyota al mundo. Gastaron más de $1,000 millones en desarrollar este motor. Las tolerancias de ingeniería eran tan estrictas que cada motor tenía que montarse en una sala limpia. Recientemente he descubierto los documentos de ingeniería originales del 1UZ. Las especificaciones son casi cómicas para los estándares actuales. El cigüeñal es lo suficientemente resistente como para soportar el doble de la potencia del motor. El sistema de refrigeración está diseñado para soportar el calor del Valle de la Muerte, mientras se remolca un remolque cuesta arriba. Incluso los componentes electrónicos se probaron para durar 250,000 millas, y eso era solo el requisito mínimo. Pero quizás lo más impresionante de este LS400 con 1 millón de millas no es el motor, sino todo lo demás. Los asientos de cuero siguen conservando su forma. Los acabados de madera no se han agrietado. La suspensión sigue proporcionando la famosa sensación de flotabilidad del Lexus. Este coche no solo se diseñó para funcionar eternamente, sino para parecer nuevo eternamente. Los registros de mantenimiento cuentan una historia igualmente impresionante. Cambios de aceite cada 8,000 kilómetros, utilizando solo aceites sintéticos de grados específicos. Cambios de correa de distribución cada 145,000 kilómetros, aunque la correa parecía estar en buen estado. Cambios de líquido de transmisión cada 48,000 kilómetros, cuando la mayoría de los coches modernos afirman que el líquido es de por vida. El LS400 de Matt demuestra algo crucial sobre la longevidad de los automóviles. No se trata solo de construir un motor resistente,
Se trata de diseñar cada componente con el mismo nivel de excelencia. La bomba de la dirección asistida, original. El compresor del aire acondicionado, original. Incluso el motor de arranque ha sobrevivido a 1.000.000 de millas de servicio. Pero lo que hace que este logro sea aún más relevante hoy en día es que el LS400 lo consiguió, ofreciendo unos niveles de lujo y refinamiento que siguen impresionando según los estándares actuales. No se trataba de un vehículo básico, sino de un sedán de lujo insignia que, casualmente, estaba construido como un tanque. ¿Qué tienen en común todos estos supervivientes del 1.000.000 de kilómetros? Tras estudiar cientos de vehículos con un kilometraje elevado y entrevistar a docenas de propietarios, he identificado lo que yo denomino la fórmula del 1.000.000 de kilómetros. En primer lugar, hablemos de la filosofía de ingeniería. Todos y cada uno de estos coches se fabricaron en una época en la que la ingeniería excesiva no solo se aceptaba, sino que se esperaba. El bloque del motor del Volvo P1800 probablemente podría sobrevivir a una explosión nuclear. El Mercedes 240d se fabricó con tolerancias que los fabricantes modernos considerarían un derroche. El chasis del Land Cruiser es lo suficientemente grueso como para soportar un tanque. Y el motor del LS400 se diseñó literalmente para durar más que el propio coche. Pero lo realmente fascinante es que ninguno de estos vehículos era el más caro de su clase. El 240d era el diésel básico de Mercedes. El P1800 era el deportivo asequible de Volvo. Incluso el LS400, a pesar de su condición de buque insignia, tenía un precio muy inferior al de sus competidores alemanes. No eran coches caros, sino que su fabricación era cara. Recientemente he analizado los registros de mantenimiento de nuestros 4 ejemplares con más de 1.000.000 de kilómetros. Y he descubierto algo sorprendente. Los costes de mantenimiento por kilómetro, ajustados a la inflación, eran en realidad inferiores a lo que la mayoría de la gente gasta en mantener los vehículos modernos. ¿Por qué? Porque estos coches se fabricaron para ser mantenidos, no para ser sustituidos. Déjeme mostrarle algo interesante sobre su filosofía de diseño. Fíjese en el compartimento del motor del LS400. Todo lo que necesita un mantenimiento regular es fácilmente accesible. El Mercedes 240d se puede sustituir la bomba de agua en 20 minutos. Intente hacerlo en un coche de lujo moderno sin quitar la mitad de la parte delantera. Pero quizás el factor común más importante no es mecánico, sino psicológico. Todos y cada uno de estos coches con 1.000.000 de millas tenían propietarios que seguían un principio sencillo: arreglarlo antes de que se rompiera. No esperaban a que se encendieran las luces de aviso. No alargaban los intervalos de mantenimiento. Trataban el mantenimiento preventivo como una religión. La documentación lo demuestra. Irv Gordon cambió el aceite de su Volvo cada 3.500 millas durante 50 años. Gregorios cambió los filtros de combustible de su Mercedes el doble de lo necesario. Todos los propietarios de Land Cruiser llevaban registros de mantenimiento detallados. El LS400 nunca faltó a una revisión programada. Hay otro patrón fascinante. Ninguno de estos coches fue modificado. No se mejoró el motor, no se modificó la suspensión, no se instalaron piezas de recambio para mejorar el rendimiento. Tuvieron éxito porque sus ingenieros acertaron a la primera y sus propietarios respetaron esa ingeniería. Pero hay otro factor crucial que todos estos coches tienen en común. Todos son de una época anterior a que la gestión computarizada del motor se volviera excesivamente compleja. Tienen ordenadores, sí, pero son lo suficientemente sencillos como para ser fiables. Los coches modernos pueden tener hasta 100 módulos informáticos diferentes. ¿Estos supervivientes del 1.000.000 de millas? Normalmente menos de 10. Y esto es lo que hace que esta información sea tan valiosa hoy en día. Comprender estos factores comunes nos ayuda a identificar qué coches modernos podrían tener el potencial de unirse al club del 1.000.000 de millas. Porque, aunque la industria ha cambiado, todavía hay algunos fabricantes que construyen coches con estos mismos principios. Entonces, ¿cómo se encuentra un coche con potencial para alcanzar el 1.000.000 de millas? Tras estudiar estos coches inmortales, he desarrollado un sistema que ayuda a identificar los vehículos fabricados con el mismo ADN. Y no se trata solo de comprar coches antiguos,
Hay vehículos modernos que comparten estas características fundamentales. En primer lugar, busca lo que yo llamo honestidad en la ingeniería. Coches fabricados con motores de 6 cilindros en línea, en lugar de complicados V6 biturbo. Vehículos que utilizan tecnología aprobada en lugar de soluciones de vanguardia. Piensa en el Toyota Land Cruiser, no en el Range Rover. En el Lexus GX, no en el BMW X7. Recientemente comparé los diseños de los motores de 30 vehículos modernos diferentes. ¿Sabes qué descubrí? Solo 4 de ellos tenían las mismas características de sobredimensionamiento que nuestros héroes del millón de millas. El V6 del Toyota 4Runner, construido como se solían fabricar. El Lexus GX 460 sigue utilizando un motor diseñado para funcionar eternamente. Pero lo realmente emocionante es que he identificado 3 vehículos modernos que muestran el mismo potencial de longevidad extrema. El Toyota Tundra, con su motor V8 de 5,7 litros, un motor tan sobredimensionado que Toyota apenas lo ha cambiado en 15 años. Recientemente examiné uno con 400,000 millas que todavía tenía unos valores de compresión perfectos. El Lexus GX 460, que es básicamente un Land Cruiser Prado moderno con toques de lujo. El motor V8 de 4,6 litros está construido con la misma filosofía que los antiguos motores de 1.000.000 de millas. He documentado varios que han superado las 300,000 millas sin ningún problema importante. El Porsche 911, con motor atmosférico de 6 cilindros en línea. La prueba de que el rendimiento y la longevidad no son incompatibles. Hay un modelo de 2004 en Alemania que acaba de superar los 600,000 kilómetros con su motor original. Pero aquí está la parte crucial. Comprar el coche adecuado es solo la mitad del camino. La otra mitad es mantenerlo adecuadamente. He desarrollado lo que yo llamo la estrategia de mantenimiento para 1.000.000 de kilómetros. No se trata de gastar más dinero, sino de gastarlo en el momento adecuado y en lo que hay que gastarlo. Y eso es precisamente lo que voy a compartir en el vídeo de la próxima semana. Te mostraré el programa de mantenimiento exacto que necesitan estos coches, qué líquidos y piezas hay que utilizar, cómo predecir posibles problemas antes de que se produzcan, y lo más importante, cómo hacerlo sin arruinarte. Pero esta información cambia constantemente a medida que se reciben nuevos datos. Por eso he empezado a enviar a mis suscriptores actualizaciones semanales sobre qué coches modernos tienen potencial para alcanzar el 1.000.000 de millas y cuáles hay que evitar. Si quieres estar a la vanguardia y recibir estas actualizaciones tan pronto como se publiquen, pulsa el botón de suscripción ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No te pierdas información que podría ayudar a que tu coche dure para siempre. Deja un comentario a continuación diciéndome qué coche moderno crees que tiene potencial para alcanzar el 1.000.000 de kilómetros y analizaré los modelos más solicitados en mi próximo vídeo. Recuerda, construir un coche que alcance el 1.000.000 de kilómetros no es solo cuestión de comprar el vehículo adecuado, sino de saber cómo mantenerlo correctamente. Suscríbete ahora y construyamos juntos la próxima generación de automóviles inmortales.